La decisión de cuándo y si ser mamá o no es una decisión muy personal de la mujer. En este episodio vamos a hablar sobre las mujeres que toman la decisión de ser o no mamás y cuándo y por qué, sin cuestionarlas, apoyándolas como siempre hemos sido en este podcast. Y para hablar de este tema está con nosotros mi querida Adaí. ¿Cómo estás, Ada? Bien, estoy emocionada, estoy nerviosa, no sé qué vaya a pasar. Yo ya les dije que igual y lloro, igual y no. Entonces, pues yo les voy a tratar de compartir mi historia para, pues, si alguien se identifica. Claro, cuéntanos desde el principio. Cuéntanos qué pasó, cuéntanos tú. Pues mira, yo decidí no tener, yo me embaracé en la universidad y decidí no tenerlo, ¿no? Entonces, pues tuve un proceso de un aborto, ¿no? Tuve que, pues, buscar esa opción. Yo iba en la universidad, estaba en mi último año, entonces no quería tomar una decisión difícil. Tuve la opción de pensar en todas las variantes que había y cómo, o sea, visualicé mi vida, cómo sería, y al final decidí que no era el momento, ¿no? Que pues se podía, ¿no? Porque hay muchas mujeres que lo deciden y está bien, pero para mí, en mi situación y en mi realidad, no era ese el momento ni la forma en que yo quería, ¿no? Entonces sí fue muy duro, fue un proceso, pues no largo porque todo lo hice muy rápido, pero pues fue muy doloroso, ¿no? Porque lo tuve, pues no diría arrastrando, pero lo tuve guardado mucho tiempo, ¿no? Fue una decisión que no se lo conté a mucha gente, que de hecho con ustedes fueron como las primeras personas que me abrí, ¿no? Cuando estaban buscando platicar del tema con alguien, ¿no? Y yo lo pensé mucho cuando vi que buscaban a alguien y dije, es el momento, ¿no? O sea, quiero contarlo porque creo que primero me ayuda a mí a sanar y segundo ayuda a alguien más, ¿no? Si quiere tomar una decisión, escuchar cómo se vive. Claro. Tú, cuando tomaste la decisión, ¿cómo fue el proceso con tu pareja y tu proceso interno de buscar dónde, cómo, de informarte? ¿Cómo fue ese momento? Pues fue difícil. Yo estaba a la mitad del último año, entonces pues había mucho estrés, muchos cambios en mi vida. Yo sí utilizaba un método anticonceptivo, ¿no? Porque a veces también tachan mucho eso, ¿no? Como de, no, uy, se embarazó porque no pudo, No se mantenerse, cuidó. ajá, ya sabes. Entonces, pues para mí fue una sorpresa y un poco el shock de decir, oye, me estoy cuidando y cómo fue, o sea, en qué momento Claro. pasó. Ajá. Sí, ¿no? O sea, digo, también creo que tiene que ver con que, pues yo soy irregular, o sea, hay como muchas variantes, ¿no? Y al final, pues ningún método es 100%. Claro. Yo soy como muy picky para mi cuerpo, entonces como que me doy cuenta de un cambio así, el más mínimo, yo lo detecto rapidísimo, ¿no? Y aparte soy como ansiosa y entonces si me siento mal, yo ya estoy queriendo ir al doctor porque ya pienso que me voy Lo a peor. morir, ¿no? Ajá. Entonces empecé a sentirme mal en la escuela, o sea, yo ya en ese año ya no tenía tantas clases, entonces iba muy poco y empezaba a ver opciones de trabajos y así. Entonces, pues yo me empecé a sentir mal y yo decía, esto está raro. O sea, yo al principio pensé, me enfermé del estómago, me enfermé de algo porque empezaba a sentir dolores de cabeza, cansancio. Y como estaba con la escuela, yo decía, bueno, a lo mejor es el estrés de que ya voy a salir, que estoy ansiosa como con la vida que sigue, ¿no? Y pues decidí hacerme una prueba solo como para descartarlo, porque te digo, soy irregular, entonces era un volado saber, ¿no? Si iba a ser este día o no. Y entonces me la hice y salió pues positiva, ¿no? La verdad es que para mí, ahorita estoy embarazada, ¿no? O sea, como brinco al presente. Y entonces, y pienso ahorita en los dos momentos en que vi las pruebas y se siente distinto, ¿no? O sea, la verdad, yo en ese momento sentí, pues sí, como de, esto está mal, ¿no? Esta prueba está mal y dije, voy a hacer otra, o sea, en ese momento de negación, ¿no? Tuve mucho miedo, o sea, y de verdad me costó mucho, o sea, lo pensé en muy poco tiempo porque aparte estaba informada, ¿no? O sea, sabía en cuánto tiempo se tiene que hacer Claro. el proceso. Que hay prisa por hacerlo, sí, ¿no? Sí, justo, que no puedo permitir tampoco que pase mucho tiempo, que tenía que ir al doctor, que tenía pues que hablarlo, ¿no? Entonces, pues yo se lo comenté a mi novio, ¿no? Y él me dijo que lo que quisiera, ¿no? O sea, al final sí me dijo como de, pues no es el momento, a mí también no creo que sea el mejor momento para ser papá, pero si tú me dices que lo quieres, pues lo hacemos. Claro. Y lo pensé, ¿no? O sea, sí dije, ok, llevo una buena relación, mi familia seguramente me va a apoyar, voy viendo cómo resolverlo.
pero la verdad es que también decía, yo quiero tener, o sea, porque yo siempre he querido tener un bebé, pero también soy una persona que está a favor de la maternidad deseada, ¿no? Claro. Entonces yo desde ese momento yo sabía que no iba a ser porque pues ya pasó y ni modo, ¿no? Ya yo deseaba poder darle como una buena vida y estar feliz y compartirlo, y no porque esa persona no fuera alguien que yo amaba, sino porque pues quería hacerlo ya como en un plan, ¿no? Y no porque chin pasó y aquí ya estamos. Entonces pues sí me dolió mucho, la verdad sí sentí mucha culpa, hasta el hecho de buscar yo en internet lugares donde hicieran el proceso de un aborto. Yo decía, ¿por qué estoy buscando esto? Alguien se va a meter a mi buscador y va a verlo. O sea, obviamente me metí a ver la parte horrenda que te enseñan fotos en Google que no debería nadie ver porque a veces ni se parecen a la realidad, ¿no? Entonces yo sí sentí mucha culpa cuando decidí hacerlo, y te digo, yo nunca quise decirlo ni en voz alta. Okay. O sea, creo que contigo es la primera vez que lo dije como de, ¿sabes qué? Yo decidí hacerme un aborto, pero porque yo creía que era lo mejor, ¿no? Claro. Y pues fue duro. Sí, bueno, no me lo puedo ni imaginar. Cuando me platicaste, y cuéntale a los que nos están escuchando ahorita, ¿cómo fue cuando llegaste a una clínica o a un lugar que te habían dicho que era pro maternidad deseada, que no fue así? Ay, pues fue muy raro porque obviamente yo no quería contarle a mucha gente porque no me quería llenar justo la cabeza de opiniones, porque yo ya tenía como mi decisión. Pues aparte de que ya tenía mi decisión, tenía como pues las dos opciones, ¿no? Y yo sentía que si lo pensaba mucho y se empezaba a sentir como esa carga moral, y entonces yo dije, no, o sea, ya lo decidí, lo voy a mantener como, ok, esta es la decisión, vamos al paso B, que es buscar dónde, ¿no? Y ya no pensarle tanto, porque me daba miedo que me ganara el miedo, ¿no? Y más porque vemos en la televisión y en películas y en las noticias, o sea, entonces yo decía, ya no me quiero llenar de eso. Y justo empecé a buscar y hubo, pues yo no sabía, ¿no? O sea, sabía como las más famosillas que creo que en algún momento recuerdo que había hasta publicidad como de esos lugares, pero me llegó a pasar en un sitio que decía como que te ayudaban, ¿no? Al proceso, pero en realidad te llenaban mucho el como que te tiraban primero el de, ¿y estás seguro? ¿Y es lo que quieres? ¿Y no vas a lamentarte? Y entonces era como, oye, tú me tienes que ayudar, ¿no? Y me estás cuestionando, y entonces, pues sí te llega como un golpe, ¿no? Como del el que es el profesional en esta situación te está cuestionando. Sí, entonces yo decía, entonces a lo mejor estoy mal, ¿no? Y entonces, pues sí estuvo raro. Yo había escuchado en grupos de chicas que sí había esas situaciones, ¿no? De como grupos, pues no sé, pro vida o yo qué sé, que sí tendían a hacer eso, ¿no? Como buscar a chicas que querían buscar una forma de hacer un aborto y que las trataban de llevar al otro lado, ¿no? Pero forzándolas de una forma como yo siento que es manipulándolas, ¿no? Claro, porque pues sí, estás en un momento muy vulnerable, o sea, muy, muy difícil, donde pues cualquier cosita duele demasiado. O sea, a mí de verdad, yo sí, o sea, cuando me hice el proceso, yo sí dije, Dios mío, o sea, yo no soy religiosa y yo sí dije, Diosito, no me castigues, por favor, te lo juro que lo estoy haciendo en tiempo y forma y no fue porque me valiera mi salud ni tuviera como importancia. Claro, pero qué feo que tú sintieras que tenías que justificarte ante una deidad o ante una sociedad que no tendría por qué exigirte nada y tú tenías ese cargo. Leíamos también por acá que en Alabama hay mujeres que se dedican a proteger a las mujeres que van a abortar porque hay gente muy agresiva que va a las clínicas abortivas a agredir a las mujeres, a aventar cosas, a decirles que se van a ir al infierno. Entonces, me parece que es un tema en el que nadie debería de meterse que no sea la pareja y dentro de la pareja más la mujer. ¿Tú por qué crees que te costaba tanto trabajo hablar de esto? Pues creo que hasta la fecha, o sea, por ejemplo, mi mamá no sabe. O sea, es un tema que yo con mi mamá nunca se me ha pasado por la cabeza siquiera decirle qué opina ella, ¿no? Porque ahorita, pues te digo, estoy en una situación donde estoy embarazada y estoy en otro momento de mi vida con pues más edad, un trabajo, ya es una decisión que yo ya deseaba y que me alegró cuando sucedió. Y entonces cuando escucho a veces a mi mamá, ahorita como que hubo un shock también, ¿sabes? Porque pues desde el día 1 empecé a ver
aplicaciones donde ves al bebé y cómo va creciendo y hasta leer cómo va avanzando su crecimiento. Y sí me cuestioné un momento, dije, Dios mío, ¿qué tal que ese otro bebé sí tenía pues vida? ¿No? O sea, yo sé que lo estoy diciendo a lo mejor de una forma que no está bien y hasta médicamente te lo dicen, ¿no? O sea, hasta este punto se le llama de tal forma y ya empieza a ser un feto y lo El que sea. producto le llaman, ¿no? Sí, ¿no? Y pues es duro y me daba miedo justo eso, el que yo no, el desconocer qué estaba pasando realmente y pensar, no, y si era un bebé y literal, pues, como dicen en los videos, ¿no? Me lo saqué así. Eso es lo que a mí me daba como mucha culpa, que obviamente ahorita pues ya viviéndolo, ya entiendo que tampoco, o sea, fue así, ¿no? Claro, estabas más chica, no había tanta información, ahorita ya hay como mucho más conocimiento de todo esto. Después de que te hicieron el procedimiento, ¿cómo te sentías tanto emocionalmente, que me imagino que es fuerte, pero físicamente pues, tampoco es como una inyección de COVID, ¿no? Sí, yo sé que hay como, bueno, por lo menos a donde yo fui, hay opciones, ¿no? O sea, supongo que así es el proceso. Depende cuánto tiempo tengas, es el proceso que es adecuado para tu cuerpo, ¿no? Ok. Entonces, hay desde que te dan, no sé, no me acuerdo si es una pastilla y ya o sea, pues tu cuerpo va haciendo el proceso, ¿no? De literal, pues expulsarlo, ¿no? Y la otra ya, o sea, el proceso ya más grande, como más fuerte es como un aspirado, ¿no? No sé bien, o sea, el proceso, pero ya es como un poquito más intervenir tu cuerpo, o sea, y entonces, obviamente vas acompañada en todo el proceso, o sea, si te tienes contención, ¿no? O sea, te ven desde la parte psicológica, o por lo menos en mi caso así fue, ¿no? Bueno. En la parte psicológica te ven también la parte de la sexualidad, te dicen como de, sí sabes, los métodos anticonceptivos, también te condicionan a que utilices algún método un poquito más allá de pastillas o parches, ¿no? Estos que son el DIU y esos que ya van como implantados, ¿no? Que eso ya a mí no se me hacía tan, o sea, tan bueno, porque a mí sí fue como de, bueno, te lo tenemos que poner, es parte del proceso, es la condición, ¿no? ¿En serio? Sí. Eso es súper invasivo y agresivo. Sí, porque aparte por mi tema, o sea, por el personal de ser irregular y de las hormonas, yo trataba en la medida de no utilizar anticonceptivos tan invasivos, ¿no? O sea, que me cambiaran tanto, porque sí ya tenía un problema con el miedo de que me pasara algo peor, ¿no? Pero pues bueno, también te apoyan como emocionalmente, te digo, hay como esta atención, hay atención médica, obviamente, atención psicológica y esta parte como educación sexual, ¿no? Claro, ¿y económicamente es muy caro? Pues yo fui a uno que es como es que no tengo bien claro si es como del seguro social. Ajá. Esas son unas opciones. Yo fui a preguntar y es creo que gratuito. Okay. No sé, es que no estoy segura si era seguro social, creo que es otro, pero es como más abierto de para gobierno. Ajá. Y te piden como identificación y esas cosas, pero el que yo fui es privado. Y en ese tiempo, yo no me acuerdo, o sea, no era tan caro, eran como 5,000 pesos. Y había otras opciones, ¿no? Que también iban siendo más caras dependiendo el tipo de proceso, ¿no? Entonces, pues yo opté por por el miedo también de que te digo que soy picky con todo y entonces me daba miedo también. Claro, cuidarte tú. Sí, ese miedo de que lo ves, de que es el riesgo de morir, ¿no? O sea, tal cual, o sea, me da miedo hasta decirlo, pero sí, ¿no? O sea, de que te afectara más, porque aparte ese fue otro miedo, o sea, yo quedé con el miedo de no poder tener hijos. O sea, de verdad yo juraba hasta el día de que quedé embarazada, yo decía, yo ya no puedo tener hijos, lo he intentado, no puedo. Decía, esto es como lo que me va a tocar, ¿no? Y me sentía mal, o sea, eso yo decía, sigue siendo parte de una culpa que te pone la sociedad porque no tendría por qué pasar. Sí, justo, o sea, yo sentía esa carga como de, a lo mejor no lo sabe la gente, pero alguien allá arriba lo sabe. Si hay alguien, si hay un diosito o algo, lo sabe y yo estoy pagando, ¿no? Y yo sí, o sea, sí de verdad creo que pesa, ¿no? Obviamente. Claro. Y más porque en ese momento, es que es muy larga la historia, es chistoso, pero yo te mencionaba de una tía, ¿no? Que ella no podía tener hijos y a mí mi abuela en algún momento nos mencionó como esa carga de culpa, ¿no? Como de
cuando yo decía, ay, yo no quiero hijos, más joven, mi abuela decía, ay, qué malagradecida tu tía que quiere hijos y no puede, y gente como tú diciendo que no va a tener, ¿no? Entonces yo sentía aún más culpa, ¿no? Y al saber que lo había hecho era como de, o sea, ¿qué tal que justo yo rechacé esa oportunidad y otra gente lo desea, ¿no? Que es pues justo culpa de lo que nos metemos, ¿no? Claro. Y te digo, es chistosa esa historia porque al final mi tía pues siguió su vida e hizo sus procesos y actualmente también está embarazada, ¿no? Entonces como que esa parte también para mí es como muy mágica. Como los tiempos de cada quien. Sí, o sea, como que yo cerré ciclos, o sea, cuando yo te lo decía el otro día, yo levanté la voz y te lo dije así como, ¿sabes qué? Yo lo hice. Siento que yo cerré totalmente ese momento y sané. Y entonces, pues de alguna forma fue como de, ok, mi cuerpo ya está listo, mentalmente estoy lista, espiritualmente o lo que quieras, y ya sucedió, ¿no? Claro. Perdón, me fui por otro tema, pero cuando realizaron el aborto, ¿tú cómo te sentías después físicamente? Mal, o sea, de verdad es feo porque duele, o sea, al momento de que sale algo o sea, es pues un producto, ¿no? Claro. Entonces al salir de tu cuerpo, pues sale mucha sangre, ¿no? Es muy feo, te da fiebre, o sea, en el proceso te da... Sí, es algo duro para el cuerpo. Sí, o sea, es como si te enfermaras de algo súper fuerte. O sea, yo me acuerdo que me sentía con fiebre, hacía unos escalofríos, el proceso de pues que iba pues saliendo, expulsándose, ¿no? Por decirlo así, fue feo, ¿no? Y obviamente después te dan como también te dicen como medidas, ¿no? Debes tener como cuidado, pues sobre todo en la zona, como que tener limpieza, evitar tener relaciones por temas de infección, porque pues al final tu cuerpo es como con el posparto, ¿no? O sea, justo. Tienes el cuerpo así recién pues, intervenido. Ajá, entonces como que no es un buen momento y sí nos pedían como de tengan prudencia de hacer una cuarentena porque su cuerpo ahorita está resintiendo todo un cambio, ¿no? Porque pues no es como cualquier cosita. Claro. Y ahora que das este paso, que cierras el ciclo, que me parece maravilloso, cómo lo percibes tú como de cerré esa parte y que tomas la decisión de ser mamá, ¿cómo vives la diferencia de lo que fue, lo que decías tú, ¿no? De ver la prueba de embarazo en ese momento y verla ahora. Sí, o sea, ahora siento que tomé la decisión correcta en ese momento y que ahora estoy parada en otro momento gracias a esa decisión, que en un momento fue dura, o sea, sí de verdad yo sí lloraba, yo sí decía como de, a lo mejor fue mi única oportunidad, te lo digo, Ay, no. Sí llegué a pensar como todos, ¿no? Y cómo hubiera sido y qué tal que era niña. Y yo era un mar de llanto a veces cuando veía en la tele hasta películas, ¿no? Y me conmovía mucho. Pero ahora, cuando pues ya yo logré quedar embarazada, porque tampoco fue que lo buscara. O sea, yo ya desde el año pasado dije 0 anticonceptivos. Si pasa, pasa. Si no, pues no. Con la idea de que yo sentía que no iba a tener hijos, ¿no? Yo ya juraba, ajá, o sea, yo juraba que ya era mi castigo. Entonces, pues es bonito porque creo que ahora me doy el chance de disfrutarlo. O sea, te digo, desde la prueba yo en esta la vi y yo así de llorando de felicidad, le hablé a mi mamá, a mi hermana, todo el mundo ni un día pasó y todo el mundo ya sabía. Entonces, pues no sé, fue mágico, fue bonito y me hizo recordar que valía la pena, ¿no? O sea que fue un dolor muy feo, lo callé mucho tiempo, pero al final me hizo también ser más madura ahorita, ¿no? Y volver o sea, como que confirmar que la maternidad, ¿no? Debe ser deseada. O sea que igual mi historia hubiera sido distinta, no estaría aquí, mi vida pues hubiera sido distinta y no lo sé, ¿no? Pero yo creo que fue la decisión correcta. Claro, y ahora que, o sea, me parece súper interesante tu caso y muy importante compartirlo, porque son justo esas dos perspectivas, ¿sabes? Que tú, si bien no lo estabas planeando, pero ahora decides que esto es lo que quieres para ti y entonces lo tomas, como tú dices, con una madurez muy distinta. ¿Cómo te has sentido en este embarazo ahorita? Pues bien, o sea, la verdad es que fue un poco difícil al inicio, como que hubo un poco de caos. La verdad es que yo soy fan del podcast porque de verdad yo sí digo, a mí nunca me dieron, mi mamá casi no me hablaba del tema, pero nunca fui como de romantizarlo, ¿no?
pero ahora que lo estoy pasando, a veces te decía, ¿no? En crisis, yo como de, es que no estoy sintiendo el instinto materno, pero pues creo que es parte del proceso, ¿no? O sea, mi cuerpo está cambiando. Ahorita que ya pasé como el primer trimestre y lo veo en perspectiva, digo, o sea, estuvo cañón, o sea, de verdad yo sentí que me iba a morir, ¿no? De todo lo que cansancio, los vómitos, pero ahorita digo, pues es padre, ¿no? Y es parte de un proceso. Sí, o sea, de estar creando, pero crear a voluntad, ¿no? O sea, creo que eso es lo que te digo, a mí me marcó más, que fue deseado y que ahorita estoy emocionada y que las cositas y que el baby shower y Sí. los nombres, o sea, yo ya volcada en todo, yo ya me siento así, yo arrullando al bebé, así cargo a mi gata y practico, ¿no? Pero justo es gracias a eso, ¿no? A que yo siempre traté de que valiera más esa decisión, que fuera una decisión mía, o sea, que de verdad no importara si todo el mundo me decía que no, si yo lo decidía, y pudo haber sido al revés la historia, ¿no? Y haberlo tenido, y tampoco hubiera estado arrepentida, pero porque hubiera sido lo que yo quería hacer. Claro, que era tu decisión. Ahorita que tú estás en este proceso de ahora una maternidad deseada y esta cosa de no romantizarla, pero sí vivirla y disfrutarla, habiendo vivido todo lo que viviste, si hubiera alguien que estuviera pasando el proceso que tú pasaste hace algunos años, ¿qué le dirías respecto a toda esta cosa de la culpa y del miedo de luego no merecer ser mamá? ¿Qué consejo podrías darle a alguien? Ay, pues no sé, mira, la verdad es que yo en grupos de Facebook luego sí he llegado a leer chicas que preguntan, y más porque ahorita hay como este tema de pues muchos movimientos feministas, ¿no? Que te acompañan, ¿no? Que creo que eso es lo más importante. A mí sí me acompañó alguien, una prima, porque fue como la única persona que tenía confianza, pero la verdad es un proceso muy duro y muy solitario, ¿no? Entonces, yo sí les diría que sí lo hablen con alguien, o sea, con una persona que tengas, creo que ya con eso pues puedes. Que no te juzgue, sí, ¿no? Sí, justo alguien que tú digas, esta persona, una amiga, un primo, un familiar, quien sea, pero sí hacerlo acompañada, porque yo he leído de gente que va y está buscando como de, oigan, es que lo voy a hacer, pero necesito pues alguien, ¿no? Entonces sería eso, que no se sientan culpables, o sea, creo que evitar leer, evitar escuchar opiniones, porque pues obviamente todos piensan distinto, ¿no? Pero si ellos si ellos lo sienten en su interior, así que seguir su instinto, ¿no? Y no tener miedo, o sea, intentar informarse, eso sí, porque creo que es muy importante, porque hay muchos riesgos y hay lugares que son, pues no diría clandestinos, por lo menos aquí en la Ciudad de México creo que tenemos esa ventaja, pero que intenten buscar un buen lugar. Hay lugares, te digo, que son gratuitos o que son de acceso mejor, como para la gente. Entonces, buscar opciones y pues eso, o sea, no juzgarse, tenerse mucho, mucho amor. Creo que sería eso. O sea, de verdad en ese momento apoyarse, o sea, apapacharse y tener paciencia, porque es muy difícil, es muy doloroso y queda mucho tiempo marcado. O sea, es un duelo también, sí, me imagino. Es que es eso, justo, es doloroso y pues no lo procesas igual que cuando pierdes a alguien, ¿no? Entonces siempre queda ese, ¿y si esto hubiera pasado? ¿Y si hubiera sido así? Entonces, pues ir poco a poco, ¿no? Y apapacharse. Yo eso creo que es hacerlo desde el amor a ti misma. O sea, y serte como pensar en ti. O sea, sé que es duro. No. Pero pues es importante. Yo creo que sí, o sea, a veces hay que sacrificarlo y no pensar como yo que ya no ibas a poder, porque la verdad es una tontería, los doctores te lo dicen, no pasa nada. O sea, hay gente que tiene un aborto sin necesidad de, o sea, espontáneos, entonces, y no por eso ya no van a poder tener hijos, ¿no? Entonces, también creer que tu cuerpo es inteligente. Sí, a veces la religión ha contaminado mucho las creencias de muchas cosas y hay que saber cómo distinguir de pronto de las creencias y la ciencia. Y esto que decías es muy importante, ir a un lugar certificado, no importa si es gratuito o si es de paga, pero que sea de confianza. Yo conozco la historia de una compañera en provincia que ella decidió abortar, pero es que lo hizo todo mal porque desde un principio ella mintió en las semanas que tenía de gestación. Y entonces le dieron pastilla cuando no debió ser pastilla. Entonces le dijeron, ve a tu casa, tómate la pastilla, vas a tener un sangrado y todo va a estar bien.
pero como el producto ya era mucho más maduro de lo que ella dijo, a la hora de que salió, pues ya era más grande, tuvo mucho dolor, se desangró, su mamá la encontró en el baño desangrándose, la tuvo que llevar al hospital y se acabó haciendo todo mucho más grande. Entonces, estar informada, ir a lugares legítimos sería lo más importante, creo. Sí, y yo sé que da miedo, ¿no? O sea, yo tenía miedo, o sea, yo sí pensaba en todas esas historias, en todos esos videos, en todas esas películas donde pues pierden la vida, ¿no? Y yo pues me daba terror, ¿no? Pero justo como dices, o sea, creo que, y eso es importante, ser sinceros, o sea, dejar de un lado, te van a juzgar, pues ni modo si te juzgan, o sea, vale más yo y mi salud. Tu vida, ¿no? O sea, y no por el miedo de que te van a decir algo, arriesgarte como me cuentas, porque creo que de esas hay muchas historias. Y por eso también me siento yo agradecida que estaba aquí en la ciudad, que mi vida era por lo menos con esa posibilidad de decir, bueno, pues sacaré dinero a ver qué le invento a mis papás o qué hago, pero pues saco el dinero y me lo hago en un lugar seguro, ¿no? Claro. Y no arriesgar mi vida. Sí, yo te agradezco muchísimo que nos compartas esto, Ada, porque además aquí en La Mother conocemos su historia y luego nos enteramos que estaba embarazada y entonces decidimos grabar otra vez para no solamente hablar de la decisión de ser mamá cuando decides no serlo, sino para decir, y cuando decides sí serlo, se puede y está bien padre. Entonces vamos a tener a nuestro bebé en La Mother cuando nazca. Sí. A mí me da muchísimo gusto y te agradezco la vez pasada que grabamos y ahora que decidimos volverlo a hacer, todo lo que nos cuentas y que nos abras tu corazón. Y espero con ansias ese bebé, Ada, contigo. Ay, gracias. Sí, estoy feliz, te digo, estoy emocionada y pues nada, espero que esta historia o por lo menos algo de la historia le ayude a alguien y que de verdad se acerque, ¿no? Digo, a lo mejor no son, pero las redes, pero que puedan acercarse, a mejor escribirte a ti, escribir en el podcast y poder sentir que hay alguien, ¿no? Que te va a escuchar y que vivió algo parecido. Claro. Yo te agradezco mucho y les agradezco mucho a ustedes también que hayan estado en este episodio con nosotros. Fue un episodio diferente, pero me parece que no por eso menos importante. Recuerden suscribirse al podcast, unirse al grupo de Telegram. Nos encuentran como en La Mother Soy Mamá. Y pues muchas gracias. Nos escuchamos la próxima. Adiós.